Hermanos, el tema que tenemos para hoy, haciendo una pausa en el repaso de doctrinas de gracia que veníamos haciendo de forma práctica, tiene que ver con el tema de la reforma protestante, Esto en virtud de que el pasado 31 de octubre, antes de ayer, pues se conmemoraron 507 años de la reforma protestante, 507 años. Si bien el 31 de octubre es un día o una fecha en la que el mundo celebra otras cosas por razones triviales, para nosotros los cristianos evangélicos es una de las fechas más importantes de la historia. ¿Sí? Es una de las fechas más importantes de la historia. Hay otras fechas que han sido más importantes, pero esa es una de las más importantes en lo que tiene que ver con nuestra identidad. Hermanos, cuando hablamos de protestante, generalmente a uno le dicen, pero tú eres protestante, o incluso nosotros mismos podemos decir, no, yo soy protestante. Cuando hablamos de protestante, no hablamos de una rama política, no hablamos de un movimiento social. Cuando hablamos de reforma protestante, estamos hablando o estamos haciendo referencia a la valiente protesta teológica que reclamó la autoridad de la palabra de Dios. Cuando hablamos de protestante, estamos hablando de la protesta que hace 507 años reclamó o alzó su voz pidiendo que volviera la autoridad de la palabra de Dios como máxima y única infalible frente a cualquier otra autoridad, incluyendo la de la iglesia. Hoy en día, muchas personas asisten a iglesias evangélicas sin saber por qué son evangélicos o por qué son protestantes. Hay muchos hoy que simplemente dicen, yo soy protestante porque no soy católico romano. Muchos piensan simplemente eso. Muchos no saben por qué nuestra adoración es diferente a la católico romana. Muchos no saben por qué nuestra doctrina es diferente a la católico romana. Muchos no lo saben. Muchos no lo entienden. Otros no quieren saber. Otros prefieren descansar sobre lo que ellos consideran un fundamento firme, que es el fundamento firme de las tradiciones humanas. Pero el protestante o reformado entiende claramente en qué consistió la protesta que tuvo lugar hace 507 años. Y ese es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase, hermano, es que usted como reformado, como protestante, usted tenga claro qué fue lo que se protestó, contra qué se alzó la voz, qué fue lo que pasó hace 507 años. Yo estoy seguro que muchos de ustedes vieron los estados, las fotos y demás de Martín Lutero clavando las 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Hermanos, la reforma no es una denominación. Muchos piensan, hay miles de denominaciones. La iglesia se dividió, entonces hay miles de denominaciones y la iglesia reformada es una denominación. O la iglesia protestante es una denominación. No, hermanos. La reforma no es una denominación. Otros piensan que la reforma fue un cisma político. Lo que pasa es que Lutero, por conveniencias políticas, y entonces el gobierno por conveniencias políticas, no tuvo nada que ver con conveniencias políticas, aunque se dio en un contexto providencial histórico de vaivenes políticos. Pero la esencia de la reforma fue, si pudiéramos definirlo en una sola frase, si usted la reforma protestante pudiese definirla en una sola frase, fue un regreso a las Escrituras, un regreso a la Biblia, un regreso a la palabra de Dios.
Eso fue la reforma. La reforma fue la iglesia va recorriendo un camino ajeno a las escrituras, volvamos a las escrituras. Por eso se llama reforma. No es una invención nueva, no es un nuevo paradigma. Es simplemente regresar a la fuente, a la base, al fundamento firme de la palabra de Dios. Eso es la reforma protestante. ¿Somos protestantes? Sí. ¿Por qué? Porque somos bíblicos. Porque somos bíblicos. Porque queremos tener las Sagradas Escrituras como nuestra única fuente de autoridad infalible, inerrante, eficaz. Así que hagamos un panorama, como bien se llama esta clase, la Reforma Protestante, un panorama general, para que tengamos todos estos puntos claros y la próxima que a usted le digan o le mencionen reforma o reforma protestante o le digan que usted es protestante, usted tenga algo que decir. Ah, pero es que tú eres protestante. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque yo tengo la Escritura como mi máxima autoridad. Así de sencillo. Porque si me vas a hablar, háblame con la Escritura abierta. Si vas a dar una declaración, ábreme la Biblia y muestra. Soy protestante. Soy reformado. Porque vuelvo cada vez más a la forma de las sanas palabras de nuestro Señor. Pero en primer lugar, se hace necesario mirar un pequeño contexto histórico de qué fue la reforma. Cuando usted entra a estudiar, de hecho en teología, cuando usted estudia en un seminario, historia de la reforma es una materia. Imagínese lo vasto, amplio y grande que es todo esto. Obviamente no vamos a pasar por toda esta situación o por todas las vicisitudes históricas, hechos, personajes y demás que ocurrieron en la reforma. No tendríamos el tiempo. Pero sí vamos a entender cuál fue el contexto histórico que dio o que suscitó la reforma. La reforma nace porque estaba pasando algo en la historia. Si no hubiese estado pasando algo en la historia, no hubiese habido reforma. Si la iglesia hubiese estado caminando por la senda de las Escrituras, pues la reforma no hubiese tenido lugar. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en la era de la reforma? Bueno, un poco de contexto histórico. En primer lugar, en el siglo XVI, que fue en donde ocurrió la reforma, la iglesia en Occidente, ya devenida en lo que conocemos como la Iglesia Católico-Romana, se había alejado peligrosamente de la enseñanza bíblica. Es decir, Roma estaba transitando un camino diferente al camino de las Sagradas Escrituras en muchos asuntos. El cristianismo se había corrompido en varios aspectos clave. Es importante entender que nosotros no creemos que la totalidad de la iglesia había apostatado, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero la institución romana como tal, básicamente, ya estaba transitando por un camino diferente a las Sagradas Escrituras. Habían verdaderos hermanos, verdaderos creyentes dentro de la iglesia de Roma, por supuesto que sí. No decimos que no. La iglesia universal aún estaba viva, porque ella no muere, es indefectible. Pero la institución romana sí había o estaba apostatando a pasos agigantados y acelerados. Es lo que el reformador Juan Calvino le llamó la cautividad babilónica. O sea, la iglesia universal estaba dentro de esa institución corrupta. En primer lugar, Roma se había desviado en corrupción teológica. Corrupción teológica. Para Roma,
ya la autoridad había dejado de ser la Biblia. Ellos afirmaban que la autoridad no estaba solo en la Biblia, sino también en la tradición y sobre todo en el papado. El papado en los primeros siglos no existía como lo conocemos hoy. El papado fue un devenir de la desviación teológica en el paso de los años en la historia de la iglesia. Entonces, para Roma, ya la autoridad no residía solo en las Sagradas Escrituras, sino en la tradición, en el papado, en última instancia, en el papado. Si usted hila delgado en Roma, no, que la autoridad también está en la sagrada tradición, que la autoridad está en los padres, que la autoridad está en no sé dónde. En última instancia, la autoridad real de Roma es el Papa. Es la figura del papado. Esa es su autoridad final. De hecho, se dice que cuando se quería declarar el dogma de la Asunción de María, los teólogos discutían y decían, pero ¿cómo podemos declarar este dogma si la tradición no nos respalda? No hay manera de encontrar en la tradición evidencia alguna de que la iglesia haya creído esto. Y en medio de esa discusión, el Papa afirmó, la tradición soy yo. Punto. Punto final, fin de la discusión. La tradición soy yo. Porque en Roma el Papa se ve como el vicario de Cristo, una autoridad infalible en términos de fe y moral. Por ende, esa debe ser la única autoridad posible, o la máxima autoridad posible. Entonces, ese era el contexto de la reforma. El papado había usurpado el lugar de Cristo como cabeza de la iglesia. Y él dictaba lo que se debía creer, lo que se debía abrazar. En segundo lugar, la iglesia había caído en corrupción financiera. Corrupción financiera. La iglesia romana estaba practicando la simonía o venta de indulgencias. Es decir, se enseñaba que pagando una suma de dinero se podía comprar el perdón de los pecados o acortar el tiempo de castigo en el purgatorio para un pariente difunto. Es decir, se moría un pariente suyo, usted quería que esa persona sufriera menos en el purgatorio, pues usted pagaba. ¿Sí? Era la venta de la gracia de Dios. Hermanos, tomaron la gracia de Dios, la empaquetaron y la vendieron como un producto comercial. Eso era lo que estaba pasando en ese contexto. En tercer lugar, la era de la reforma estaba en profunda corrupción espiritual. Profunda corrupción espiritual. Hermanos, el pueblo no tenía acceso directo a la palabra de Dios. La palabra de Dios solo existía en una lengua, que era el latín. Una lengua que solo los sacerdotes entendían. De hecho, la misa se daba en latín. Imagínense ustedes aquí sentados escuchando esta enseñanza y yo empiezo a predicar en alemán. Y yo les pregunto, ¿y ustedes cómo se edifican? ¿Ustedes cómo prueban las afirmaciones? ¿Ustedes cómo conocen a su Dios cuando no entienden la predicación? Era imposible. Y la misa era en latín. Todo era en latín. La Biblia estaba en latín. Hermanos, no había manera de que un creyente verificara si lo que se enseñaba era verdad. No había manera. Porque ni tenías la enseñanza en tu idioma, ni tenías la Biblia en tu idioma. Imagínate. ¿Dónde está mi fuente? ¿Dónde está mi canon, mi regla para medir lo que me están diciendo? No, yo tengo que creer lo que sea que me diga la iglesia. Hermanos, ese era el contexto. Corrupción teológica, corrupción financiera, corrupción espiritual.
Solo faltaba una chispa para que el pueblo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, levantara su voz contra eso, hermanos. No faltaba nada para que eso pasara. Y eso fue lo que pasó. Y eso pasó con un instrumento de barro, un hombre pequeño de un Dios grande. Ese hombre pequeño fue Martín Lutero. Con unos hermanos bromeábamos el 31 de octubre viendo a todo el mundo disfrazado. Y el hermano decía, vamos a disfrazar de Martín Lutero para ir a poner unas tesis allá en la catedral. Hermanos, Martín Lutero era un monje y profesor de teología que hacía parte de la iglesia de Roma. Esto tiene que ser importante de entender. Martín Lutero era católico romano, era un monje agustino. Y Martín Lutero, escúchese bien esto, no quería o no tenía como propósito principal, cuando elevó su protesta, dividir la iglesia. Lo que quería era que la iglesia reformara estos asuntos de los que hemos hablado. En el año 1517, 31 de octubre, en Alemania, Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Un documento que tenía 95 puntos, que conocemos hoy en día como 95 tesis. Este documento lo que buscaba era debate. Lo que se buscaba era debatir. Lo que se buscaba era generar una reacción para debate. Y una de las razones, hermanos, que más indignó a Martín Lutero para hacer esto fue la venta de indulgencias, que tuvo su forma más agresiva a través de un fraile de apellido Tetzel. Era un hombre que era tremendo para el marketing de indulgencias. Ese hombre llegaba a un pueblo y sacaba plata, pero por bastante. Entonces Martín Lutero, indignado con Tetzel, colocó las 95 tesis. Como obviamente no nos da el tiempo para leer 95 tesis, yo quiero quedarme con una que me parece que tiene el corazón de la protesta. La tesis 62 que Martín Lutero clavó allí decía lo siguiente: el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y gracia de Dios. Esa era la tesis 62. Porque Roma decía que el tesoro de la iglesia era otra cosa. Era lo material, era el oro, eran los dones, eran otras cosas. Y Lutero dijo, no, el verdadero tesoro es el santísimo evangelio de la gloria y gracia de Dios. Y nosotros podríamos decir con Martín Lutero, amén. Amén. Compartimos esa protesta. Para nosotros, hermanos, para nuestra iglesia, el verdadero tesoro que tenemos es el santísimo evangelio de la gloria y gracia de Dios. Lutero solo quería un debate académico. Él no tenía pensado que desencadenaría todo lo que ocurrió. Pero Dios usó ese acto. Dios usó ese evento providencial para encender una mecha que se extendió como un incendio forestal por toda Europa. Hermanos, los que habían intentado antes de Lutero alzar la voz contra las corrupciones de la iglesia habían sido cruelmente asesinados. Hubo pre-reformadores, como Juan Hus. Ahora, un pre-reformador
que lo mataron, lo quemaron, lo enterraron y después sacaron el cuerpo y quemaron la ceniza. Imagínese usted la crueldad de esa institución. Pero cuando Lutero empezó su voz de reforma, Dios usó eso y a partir de ahí sí se extendió y ya nadie lo pudo parar. Nadie lo pudo parar. Por toda Europa, hermanos. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta. Roma, sobre todo la Roma moderna, que es más ecuménica, que no nos dice herejes, como nos decían aquí, que no nos queman hoy, como nos quemaban aquí, sino que nos llaman hermanitos separados. La Roma de hoy dirá que esto no es lícito, que una reforma no era válida, ni tiene respaldo de parte de Dios, porque Dios es un Dios de unidad, no de división. Miren cuántas sectas y cuántos movimientos han tenido por interpretar la palabra cada uno como quiere. Pero hermanos, en la Escritura nosotros vemos claramente que históricamente esto es lo que siempre ha pasado. Dios tiene un pueblo, el pueblo está firme al principio, el pueblo comienza a desviarse, aparecen voces que comienzan a llamar la atención, algunos los matan, otros los apedrean, hasta que llega un momento de reforma. Hasta que llega un momento donde el pueblo de Dios se volvía a la palabra. Siempre ha sido así. Así fue con Israel, así es con la iglesia. Comienza a caminar por allá y hay que avivamientos. Los avivamientos no son los que hacen los neopentecostales, también usando de las indulgencias, pero en otro paquete. Los avivamientos son profundas reformas espirituales que tienen su base y fundamento en una vuelta a la Escritura. Esos son avivamientos. En donde el Espíritu de Dios desciende con poder y lo llena todo de una manera, hermanos, que permítame decirle que nosotros en vida no hemos visto un avivamiento real. Y tenemos registro histórico de avivamientos, pero nosotros no lo hemos visto. Hermanos, la reforma protestante de 1517 no fue la primera reforma. No fue la primera reforma. Muchos piensan que esa es la única reforma. No, esa no fue la primera reforma. El concepto de reforma es bíblico. Es bíblico porque se trata de restaurar la ley y el pacto de Dios en un pueblo que se ha desviado. Esa es la reforma. Hay un pueblo que se ha desviado, hay que volver al pacto. Por ejemplo, en segundo libro de Reyes, capítulo 23, ¿qué dice a partir del verso 4? Es más, usted tiene un título en negrilla. Sabemos que no son inspirados, pero ¿qué dice? Segundo libro de Reyes, verso 23, capítulo 23, verso 4. ¿Cuál es el título que aparece ahí? Reformas de Josías. Reformas. O sea que sí hubo reformas en el pueblo de Dios. No vamos a leer todo el capítulo, pero miremos más o menos en qué consistían estas reformas. Por ejemplo, ¿qué dice en verso 14? Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y nótese lo que dice verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios,
conforme a lo que está ¿qué? Escrito en el libro de este pacto. Hermanos, ¿cuál es el libro de este pacto hoy? ¿Qué es lo que está escrito hoy? La Biblia. ¿En qué consistía la reforma? Quito lo que está mal y establezco lo que está bien, que no se estaba haciendo, pero que está ¿dónde? Escrito en el libro. La Pascua, hermanos, era la celebración religiosa que Dios había instituido y que había quedado por escrito y que no se estaba haciendo, porque estaban adorando a cera, estaban adorando estatuas, imágenes. No. Quitemos eso. Reformemos eso. Destruya todo eso. Y venga y celebremos lo que está escrito en el libro del pacto. Hermanos, el joven, porque era joven, rey Josías, limpió el templo de la idolatría. Y al encontrar el libro de la ley olvidado, se humilló y reformó con la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, en ese momento había una tradición. En ese momento había una serie de cosas que se hacían porque así se habían aprendido. Pero Josías dijo, no. Así no. Hay que hacer lo que está escrito en el libro del pacto. Eso es lo que hay que hacer. El profeta Jeremías lo dice de la siguiente manera, o el Señor lo dijo a través del profeta Jeremías de la siguiente manera. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso está en Jeremías 6:16. Paraos y mirad las sendas antiguas. Hermano, ¿cuántas iglesias evangélicas hoy no necesitan hacer esto? No necesitan parar y mirar las sendas antiguas, cuál es el buen camino. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? No, espérate. Miremos la senda antigua, cuál es el buen camino. Por ese camino es que debemos andar. ¿Qué decir de la reforma que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, cuando el pueblo encuentra el libro de la ley? Esto es tremendo, hermanos. Nehemías capítulo 8, vaya allá. Nehemías capítulo 8. Ustedes han escuchado el texto o tal vez lo han leído. El pueblo tras el exilio regresa a Jerusalén. Leen el libro de la ley. Es un texto muy hermoso donde se muestra cómo el sacerdote Esdras lee el libro de la ley y el pueblo llora porque están escuchando las escrituras desde la mañana hasta la tarde. Pero ¿qué pasa después que el pueblo escucha la escritura y llora? Escucha la escritura y llora y ya. No. Esa no es la reforma, hermanos. Ojo con esto, esa no es la reforma. La reforma no es, wow, qué tremenda enseñanza, mira qué claro, mira, sí, eso lo veo yo ahí. No, esa no es la reforma. La reforma no es mero conocimiento, hermano. Eso no es la reforma. La reforma es esto que encontramos en Nehemías. Ellos encuentran el libro de la ley, que es la palabra de Dios. El sacerdote Esdras explica el libro de la ley. Los sacerdotes dice que ponen el sentido para que el pueblo entendiera. Y luego de que el pueblo entiende, pasa lo que encontramos en Nehemías capítulo 8, versículo 14. Luego de que el pueblo entiende la palabra de Dios, pasa esto. Dice en Nehemías 8:14, lean. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. O sea, ellos encontraron en la escritura que había un rito, una festividad, una cuestión que había que hacer
algo que había que celebrar, la fiesta de los tabernáculos. Y cuando encontraron eso, dice que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, ¿cómo dice ahí? Para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Cuál fue la autoridad para reformar? Lo que estaba escrito en el libro. Ellos fueron al libro, vieron lo que estaba ahí y dijeron, hey, hay que hacer esto. Hay que ir a buscar ramas. Y de repente si alguien salía, no, pero es que yo no quiero con ramas, yo quiero con otra cosa. No, es que hay que hacerlo como está escrito. Hay que hacerlo como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Llevaban años, hermanos, sin hacer esto. Pero cuando lo vieron en la escritura dijeron, hay que hacerlo. No importa cuánto tiempo haya pasado, hay que hacerlo, porque está escrito. Y cuando lo hicieron como está escrito, ¿cuál fue el resultado? Y hubo alegría muy grande. O sea, ellos se alegraron. ¿Por qué? Porque entendieron que estaban honrando y glorificando a Dios. Dijeron, ahora sí estamos haciendo las cosas como Dios manda. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Pero el rito que estaba ¿dónde? En la escritura. ¿Sí lo nota? Hermanos, eso es reforma. ¿Qué es reforma? Esto. Usted llega, mira lo que está escrito y dice, eso hay que hacerlo. Sencillo. Hermanos, al entender la ley, descubrieron que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos, algo que no se había hecho desde los días de Josué. Ahora bien, ¿por qué Esdras pudo impulsar esto? Bueno, porque Esdras se había dedicado a inquirir la ley de Jehová y había preparado su corazón para obedecerla y para cumplirla. Hermano, la reforma es que las prácticas de la iglesia, liturgia, sacramentos, doctrina, todo lo que tengamos aquí, deben estar sujetas a la palabra escrita, no a las costumbres históricas, no a las costumbres de tradiciones sin fundamento bíblico. Viene Roma, no, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la sagrada tradición, pero muéstramelo en la escritura, no, es que la sagrada tradición no lo pueden mostrar, porque son tradiciones humanas, hermano. Pero yo no puedo someterme a una tradición no escrita sin prueba escrita. Quiero que entendamos esto. Nosotros tenemos tradiciones, hermano. La confesión de fe es una tradición. Pero esa tradición ni es infalible, ni está por encima de la Biblia, y además tiene base en la Biblia. Yo con lo que no me puedo parecer es con una tradición. No es que tenemos que creer tal cosa, ¿no? ¿Y de dónde lo prueban? No, no tengo. Eso lo dijeron hace muchos años. No, no puedo. Entonces, volviendo a 1517, Lutero lo que hizo fue lo mismo. Protestar contra lo que se estaba haciendo mal, contra esa adoración pagana, contra todo lo que no estaba en el libro de la ley.
La reforma es un acto de obediencia a la autoridad eterna de la palabra de Dios sobre la autoridad temporal de los hombres. Obediencia a la autoridad eterna de la palabra de Dios. Y allí, obviamente, están los principios que ya estudiamos a detalle. Los principios o pilares fundamentales de la reforma. Primero, sola escritura. Recuerden que ya lo vimos, ¿no? La Biblia es la única fuente de autoridad infalible. No que no tengamos otras fuentes de autoridad, no que no tengamos tradiciones, pero la única fuente de autoridad infalible para la fe y práctica es la Biblia. Si usted cree eso, usted ya es protestante. Entonces, si usted dice, no, la única autoridad infalible que existe en la Biblia, ya usted es protestante. Porque para Roma hay otras autoridades infalibles. La iglesia, el Papa. El Papa habla de cátedra, no se puede equivocar. Hermanos, para nosotros ni la tradición, ni los concilios, ni el Papa están por encima de la palabra de Dios. Si usted cree eso, usted es protestante. Solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La salvación se obtiene exclusivamente a través de su obra y su sacrificio en la cruz. Sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de santos, sin necesidad de María. Tenemos un único mediador que es Cristo. Sola fide, que es que ser declarado justo ante Dios se logra por la fe en Jesucristo, sin la contribución de obras humanas, méritos o rituales. Para Roma la justificación, ustedes saben, no requiere solo la fe, sino las obras. Sola gracia, la salvación es un regalo inmerecido de Dios, no se compra, no se gana, no se merece. Es un acto soberano de la voluntad divina. Sola Deo Gloria, que es todo en la vida del creyente y el propósito de la creación y la redención es la gloria de Dios. Unas conclusiones, hermanos, para terminar. Hermanos, la reforma no debe ser vista, y esto es algo en lo que yo he venido meditando ampliamente porque nuestras iglesias tienden a tener este problema. Hermano, la reforma no es solo un recuerdo histórico. O sea, la reforma no es solamente una cosa ya como para estudiar de forma histórica, de forma abstracta, no. Hermano, la reforma es un llamado vivo para nosotros. La reforma es un llamado a la constante vigilancia. O sea, usted ve que la iglesia se va de... No, venga, reforma. Por eso es que hay un lema de la reforma. ¿Cómo dice ese lema? Iglesia reformada, siempre reformándose. No quiere decir que siempre está buscando doctrinas nuevas, no. Es volviendo a la forma. Una iglesia reformada que no está siempre reformándose se vuelve una iglesia inerte. Hermanos, somos protestantes porque creemos que el justo por la fe vivirá. Por eso somos protestantes. Nuestra identidad no está en una denominación. Nosotros somos bautistas reformados. Eso está bueno porque nos ayuda a comunicar mucho de lo que creemos. Pero hermanos, nosotros somos reformados porque volvemos a la Biblia, no porque volvemos a Lutero. Quiero que eso se entienda. O sea, no es porque creemos todo lo que creía Calvino. No. Creemos lo que estos santos hombres de Dios creyeron hasta donde lo que enseñaron está en lo escrito. No es que ustedes adoran a Calvino. No. Fueron instrumentos, hombres que Dios usó para que la iglesia cada vez más volviera a la Biblia. Pero no terminaron el trabajo muchos de ellos. Si yo le digo las cosas que creía Lutero y que nunca dejó de creer, usted se sorprendería. Lutero, mucho de lo católico romano que tenía, se le quedó. Lo esencial lo cambió, pero a él le quedaron muchas prácticas y muchos ritos. La Eucaristía luterana es muy cercana a Roma. No es igual, pero sí es cercana.
Ellos no terminaron el trabajo, pero Dios los usó para comenzar con esa labor. Calvino bautizaba infantes, bebés, como Roma, que se inventaron otro argumento, bueno, pero lo siguió haciendo. El trabajo no está terminado. Ni en nuestra iglesia local está terminado. Usted de pronto se encuentra cosas que usted dice, oye, pero aquí en la Biblia dice, ¿y por qué no lo hacemos? Permítame poner un ejemplo sencillo de esta iglesia local. Aquí no teníamos culto de la tarde. Y hay iglesias hoy que no tienen culto de la tarde. A nosotros nos pasó como el pueblo de Israel con la fiesta de los tabernáculos. Oye, pero mira lo que enseña la Biblia del culto de la tarde. Hay que hacerlo. Mi querido hermano y hermana, si usted se considera reformado, usted tiene que ser un hombre y mujer de la palabra. Si usted no puede decir yo soy reformado y la Biblia está llena de polvo. Lo que impulsó la reforma fue la escritura, hermano. Usted no puede decir, no se atreva a decir yo soy reformado si usted no lee su Biblia. Diariamente, hermano. Diariamente. Porque para lograr una reforma bíblica, hermanos, lo primero que hay que reformar es el corazón. Si usted no reforma el corazón, no va a haber reforma. Usted no puede venir a reformar la iglesia si usted no reforma primero su corazón. Es responsable de imitar el legado de la reforma en cuanto a su amor, empeño y dedicación a la sola escritura. Muchos de esos hombres en la historia de la reforma murieron y derramaron su sangre para que usted pudiera tener una Biblia en su idioma. O sea, cuando usted ve una Biblia de esa que usted no lee o lee 5 minutos, entienda que hubo santos de Dios, mártires, que para que usted tenga su Biblia hoy, 3, 4 en la casa, llenas de polvo, murieron. Porque era pecado traducir la Biblia, porque era pecado dársela al pueblo. Hermanos, seamos reformados genuinos. No tengo que estudiarme toda la teología sistemática para ser reformado, no. Sea reformado porque ama la palabra y busca reformar su corazón con ella. Eso es ser reformado. Ya a partir de ahí, ya usted va, lee, busca, investiga y se va a dar cuenta de que hay material edificante, pero usted es reformado principalmente. Tiene un auténtico espíritu reformado si usted tiene la sola escritura como su fundamento firme. Lea su Biblia, ame su Biblia y reforme su corazón en el poder del Espíritu con la Biblia.